Entonces, pasamos de este factor o de este nivel de aceleración de una vez el peso de la estructura a algo que es aproximadamente la mitad de su peso, pero todavía a este valor le aplicamos el factor de comportamiento sísmico, factor de ductilidad, que viéndonos no muy atrevidos puede ser un Q igual a 2, la que sigue por favor. ¿Sí? Y entonces acabamos diseñando el edificio para una capacidad de 0.21. Pero el sismo es de este tamaño, el sismo es de una vez su peso propio y lo acabamos diseñando para una quinta parte de este valor. ¿Qué ocurre? ¿O qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que asumimos? Asumimos que el resto de la energía que va a entrar al edificio no tiene que ser resistida por capacidad, sino que se va a disipar por deformación en el edificio. La que sigue, por favor. Y esa deformación eventualmente nos puede provocar daño. Y no necesariamente daño en la estructura, sino inclusive daño en los elementos no estructurales. Y para una estructura del grupo A, como podría ser un hospital, hay que pensar que ese daño no estructural podría acabar inhabilitando al inmueble, y entonces el objetivo que se persigue en los criterios de diseño para una estructura del grupo A se estaría perdiendo. La que sigue, por favor. Como les decía, actualmente y desde hace muchos años, los ingenieros tratamos de controlar el efecto del sismo sobre las estructuras a través de diferentes mecanismos. El más sencillo o el al cual estamos más acostumbrados son los marcos a momento, y a esos marcos a momento le podemos poner ya sea muros de rigidez, contravientos concéntricos y contravientos excéntricos. Pero todos estos dispositivos, digamos convencionales para el control de la respuesta del edificio, tienen una característica, y es que son parte del sistema sismorresistente y también son parte del sistema gravitacional. Y como por efecto del sismo se van a deformar y pueden llegar a acumular daño, entonces no solamente se va a dañar la parte sismorresistente, sino se va a dañar la parte que va a soportar las cargas gravitacionales. Y en ese momento lo que se genera es una pérdida de habitabilidad de los inmuebles. La que sigue, por favor. Como ustedes saben, en el caso de los marcos, la filosofía de diseño es que el daño se acumule en las columnas, en las traves principalmente, y bueno, las columnas de planta baja. Las traves son los elementos encargados de disipar la energía, y aquí se cuida mucho que se garantice la filosofía de columna fuerte, trave débil, para que justamente sean las traves las que disipen energía. Es un sistema muy flexible en dos sentidos: en el sentido de que tiene poca rigidez lateral, pero además da una gran flexibilidad para la obtención de los espacios que arquitectónicamente se requieren. Sin embargo, el problema es que la deformación inelástico o el daño se concentra en las vigas que son parte del sistema gravitacional. ¿Me sigue, por favor? Si nos fuéramos por el lado de los contravientos excéntricos, que han sido digamos, un mecanismo de control y de disipación de energía muy eficiente, porque la deformación inelástica o el daño se da por cortante en el eslabón, y el eslabón, digamos, es el pedazo de trave que queda entre las dos líneas de acción de los contravientos, pues se forma allí justamente una especie de fusible. Se logran grandes utilidades en este tipo de sistema estructural, pero el problema sigue siendo el mismo, que el eslabón es parte del sistema gravitacional. Es decir, en el caso de los contravientos concéntricos, no hay un eslabón a través del cual se disipa energía, sino que la disipación de energía se da a través del pandeo del contraviento. Cuando los contravientos trabajan a tensión, que es lo que representa este puntito azul, pues son elementos estructurales muy eficientes, porque el acero a tensión es muy eficiente. Pero cuando trabajan a compresión, se pandean, y ese daño genera una disipación de energía bastante limitada. Ustedes me pueden decir, oiga, pero es que no se van a pandear los contravientos, porque yo los estoy diseñando justamente para que no se pandeen. Y aquí hay que recordar algo: nosotros, el elemento mecánico que utilizamos para diseñar este contraviento y para el cual garantizamos que no va a haber pandeo, acuérdense que está relacionado con un nivel de sismo mucho menor que el que puede experimentar la estructura, o que el que va a experimentar la estructura. En otras palabras, siempre va a haber sismo de reserva para pandear un contraviento.
sigue, por favor. En términos de energía o de equilibrio de energía en el sistema, vamos a ver esta gráfica. Este es para un sismo de servicio y este es para un sismo de diseño. Y ya desde 1986 había gente en Estados Unidos que estaba trabajando sobre el tema. Esta línea de acá, digamos la línea superior, es el nivel de energía que está entrando al sistema de las pruebas que se hicieron. Lo que está asurado o sombreado es una combinación de disipación de energía entre cinemática y elástica. ¿Cuál es la cinemática? Bueno, pues la disipación de energía que por, digamos, el vaivén de la masa se puede generar. Y la elástica es la disipación de energía que se da por energía potencial en las columnas o en las traves por la deformación que experimentan. Pero hay otros dos mecanismos para la disipación de energía dentro de un sistema estructural. Uno de ellos es el amortiguamiento, que asumimos que es viscoso y que en este caso pues, nos puede dar un cierto nivel de disipación de energía, y el resto de la disipación de energía para disipar toda la energía entrante es el mecanismo histerético. Sigue, por favor. ¿Y qué implica ese mecanismo histerético? Implica daño en la estructura. ¿Sí? Este es un extracto del primer párrafo de las normas técnicas complementarias de diseño por sismo del DF. Y en este primer párrafo lo que se nos dice es que los requisitos de las normas tienen como propósito obtener un nivel de seguridad adecuado en la estructura, en el cual, bajo el sismo máximo probable. ¿Cuál es el sismo máximo probable? Pues quién sabe, puede ser del 85, puede ser del doble del 85, puede ser uno de 9, no sabemos. Queda muy al aire la definición, pero bueno, bajo ese sismo máximo probable se supone que no debe de haber fallas estructurales mayores ni pérdida de vidas, aunque pueden presentarse daños que lleguen a afectar el funcionamiento del edificio y requerir reparaciones importantes. Es decir, en nuestras normas, o al menos en las normas del DF, aceptamos explícitamente la presentación o la ocurrencia de daño. Sigue, por favor. Y no solamente las normas del DF, a nivel mundial la filosofía del diseño ha sido esta, que para sismos de baja intensidad los edificios no deben de sufrir daños de ningún tipo, ni estructural ni no estructural. Para sismos de intensidad moderada se vale el daño en elementos no estructurales fácilmente reparables, pero se supone que no debe de haber daño en la estructura. Y esto es lo que equivaldría a un sismo de servicio, como el del 20 de marzo del 2013 o el del 18 de abril del 2014. Y para temblores excepcionalmente intensos, como el del 1985, se acepta daño en los elementos no estructurales y también se acepta daño en los elementos estructurales que pudieran llegar a ser apreciables. Esa es la filosofía de diseño bajo la cual hacemos nuestro trabajo de diseño estructural hoy por hoy. ¿La que sigue, por favor? Esta es una gráfica que se obtiene del FEMA, que es un documento americano en donde se preocupa ya no solamente de que los edificios no colapsen, como podría ser este caso, sino que se establecen diferentes niveles de comportamiento, que va desde la prevención contra colapso, la seguridad de vida y la ocupación inmediata. Hoy por hoy, en la reglamentación mexicana, nuestros edificios estarían quedando en un punto intermedio entre estos dos. Se busca que no colapsen, pero el nivel de daño puede llegar a ser tal que el edificio podría quedar inhabitable. La que sigue, por favor. ¿Qué pasó en Chile en el 2010 con su sismo? En un sismo de 8.8, y cabe mencionar que antes del 2010 las normas de diseño por sismo chilenas eran, pues si no copia exacta de las normas del Distrito Federal, sí se parecían bastante. Durante ese sismo, o durante el sismo, solamente hubieron 4 edificios colapsados y solamente se reportaron 500 muertes, que son muchos muertos, pero para el tamaño del sismo que fue, la verdad es que son pocos. Uno podría pensar, y de hecho, en efecto, así ocurrió,
que se logró el objetivo del código de construcción, porque no hubo una gran cantidad de personas que hayan fallecido durante el sismo y la cantidad de colapsos que se presentó fue realmente baja. Sin embargo, las pérdidas globales que tuvo Chile por ese sismo fueron del orden de 30.000 millones de dólares, y las pérdidas en el mercado asegurador, que serían más representativas de las pérdidas que afectan a la sociedad directamente, fueron del orden de 8.000 millones de dólares. 2 millones de personas afectadas de alguna u otra manera, y aquí hay que reflexionar, porque si la población de Chile es del orden de 8 millones, 10 millones, pues prácticamente una cuarta parte de toda su sociedad se vio afectada de alguna manera. Las pérdidas representaron el 18% del Producto Interno Bruto de Chile. Hubo inestabilidad en el mercado bursátil chileno. Posterior al sismo se tuvieron que demoler 50 edificios porque quedaron prácticamente inservibles, y se estimó más de 4 años para la reconstrucción. A raíz de este sismo, el Banco Interamericano de Desarrollo empezó a hacer, digamos, estimaciones de daños en los principales países latinoamericanos ante la ocurrencia de su sismo de diseño. Y yo no sé cómo fue que llegaron al número de que en caso de que el sismo de diseño ocurriera en México, nuestro segundo 85, ellos estimaron que las pérdidas andarían del orden de los 5.000 millones de dólares. Sin embargo, algunos investigadores en el Instituto de Ingeniería no están de acuerdo con esa cifra y consideran que podría llegar a los 10.000 millones de dólares, lo cual es mucho dinero. Y a lo mejor así, poniéndolo nada más en una diapositiva, no se tiene mucha sensibilidad al respecto, pero pues prácticamente implicaría detener la economía nacional con el, digamos, con el freno de mano a todo lo que da. La que sigue, por favor. Hay una alternativa que se puede considerar para minimizar el nivel de daños que se puede presentar durante el sismo de diseño. ¿Sí? Y esto lo empezaron a ver los americanos y los japoneses desde Northridge y Kobe, porque ellos en esos sismos, tanto en el de Northridge como Kobe, realmente no tuvieron grandes colapsos ni pérdidas de vidas humanas en demasía, pero sí tuvieron pérdidas económicas enormes. Y aunque son economías del primer mundo y economías muy poderosas, esas pérdidas económicas les implicaron retrasos y problemas financieros a nivel nacional. Y entonces iniciaron una nueva filosofía, en donde ya no nada más se busca que los edificios no colapsen, sino también se busca el evitar las pérdidas económicas excesivas. Y además, no se trata de hacer edificios que sean búnkers y que salgan muy caros en su construcción, sino que los edificios deben de seguirse diseñando a costos razonables para ser capaces de satisfacer las necesidades de la sociedad actual. Y ellos razonaban de esta manera: nosotros tenemos una energía de entrada en el sistema que no podemos manejar, aunque sí se puede manejar, ahorita lo vamos a platicar. ¿Sí? Y después, esa es la energía de entrada, y esta energía de entrada se va a disipar o se va a equilibrar de alguna manera. Y hay 4 mecanismos básicos para la disipación de energía. El primero es la disipación por energía cinética, que de manera muy simplista es la energía que se disipa por el vaivén de la masa de la estructura. La disipación por energía de deformación, energía por deformación elástica, que es la energía potencial que se acumula en los elementos estructurales cuando se deforman y se mantienen elásticos. Y digamos que estas dos, pues sí las podemos manejar, las podemos controlar, pero cuando estas dependen básicamente del nivel de capacidad que le demos al edificio. Y los otros 2 mecanismos para la disipación de energía pues, son a través del amortiguamiento viscoso, que siempre consideramos que existe en el diseño de nuestras estructuras. De manera muy simplista decimos que para estructuras de concreto el nivel de amortiguamiento es de ¿cuánto? ¿De cuánto? 5, ¿quién da más? No, 5%. Y para el de acero, ¿cuánto decimos que tiene? 7. ¿Otro?